Voy a conversar con el juez de la Corte Suprema, Daniel Herbeta, a quien le agradezco que esté en el programa, y le pregunto lo siguiente. Desde que usted es juez, doctor Herbeta, ¿vivió algún otro capítulo de tanta situación de tirantez entre los poderes que integran el Estado santafesino, entre la política, por ejemplo, entre el Ejecutivo, entre la legislatura y la justicia, como hoy? Hola Mauricio, ¿cómo estás? En verdad, desde que he ingresado al Poder Judicial sobre fines del 2007, diciembre del 2007, no recuerdo una situación similar. Eh, Tampoco soy un analista político, pero hay datos objetivos que ponen en evidencia cierta tensión en el funcionamiento de los poderes del Estado, y esa tensión también ha atravesado lamentablemente en alguna medida al Poder Judicial, como no podía ser de otro modo. Es de esperar que esto se resuelva y que el Poder Ejecutivo pueda llevar adelante su plan de gobierno y pueda la legislatura encontrar en su espacio, digamos, un ámbito de discusión de las distintas leyes tan importantes, ¿no?, y tan necesarias que la provincia necesita. Desde afuera, desde el mundo de los legos, del periodismo político, desde mi lado, se observa un intento, y hablo del gobierno, pero también hablo de la oposición, de zarandear a la justicia como nunca, ¿no? De que tal fiscal pertenece a tal sector, de que tal juez sería más tendencioso a la hora de votar que otro. En fin, que la justicia santafesina está en problemas. Y vaya si está en problemas, que hay dos personas presas, ¿no? ¿Usted qué dice al respecto? Bueno, en verdad, el riesgo de cualquier poder judicial, porque no existe un poder judicial, existen poderes judiciales en distintas provincias, el Poder Judicial Federal, es uno de los riesgos convertirse en un campo de lucha político-partidaria o de puja de poderes, porque cuando esto ocurre, lo más probable es que el Poder Judicial, que es uno de los poderes más débiles, termine siendo colonizado por la política. Afortunadamente Santa Fe no ha tenido esa experiencia. El Poder Judicial de nuestra provincia ha vivido en un clima de estabilidad institucional, por lo menos desde que yo he ingresado a la Corte. Nunca he tenido una sola presión de parte del poder político e incluso, estos acontecimientos y estas circunstancias que se han vivido en los últimos tiempos hasta son una evidencia de que se preserva la independencia interna del Poder Judicial. Fíjese que jueces de primera instancia, jueces de Cámara, han tomado decisiones muy independientes, han tomado decisiones en los últimos días, más allá de cualquier consideración o valoración que pueda hacerse de las mismas. De hecho, no se han referenciado, digamos, en decisiones de tribunales superiores, lo cual es una muestra todavía de la fortaleza de nuestro Poder Judicial. Pero a la política le cabe una gran responsabilidad, ¿no? Hay que cuidar la independencia del Poder Judicial, hay que evitar que el Poder Judicial se convierta en un terreno de disputa, porque esto inexorablemente trae consecuencias graves y muy negativas, fundamentalmente para la gente. Usted se ha pronunciado muy críticamente respecto de que la legislatura pueda intervenir en tener una especie de supra direccionamiento de los fiscales, de la tarea de los fiscales. Ahora bien, esto parece ser algo que va a continuar. ¿Usted no cree que antes de que se produzca cualquier movimiento, primero la política debe ser lo que fue en Santa Fe, es decir,
se acordaban grandes principios, se discutía lo que se tenía que discutir, pero hoy la verdad que parece que la política desde la transición del gobierno de Lipsia al de Perotti vive en términos de amigo-enemigo. Bueno, yo hablaba de tratar de preservarnos de cualquier intento de colonización, ¿no? Y en el fuero penal hay un problema, sin ninguna duda. Me parece que hay una disputa por el control de un actor central estratégico, como es hoy el Ministerio Público Fiscal, que cumple un rol decisivo en el nuevo modelo de investigación y enjuiciamiento. Es un actor de política criminal con herramientas para poder ejercer un control mucho más claro y objetivo de la criminalidad, y me parece que allí sí tenemos un problema. Y bueno, en mi opinión personal, este problema se visualiza claramente en las leyes que ha dictado la legislatura y que implican, de hecho, asumir una suerte de control del Ministerio Público de la Acusación, lo cual no es bueno. Para poder organizar una política de persecución penal estratégica, eficaz, con objetivos claros de control de la criminalidad, necesitamos tener un Ministerio Público Fiscal autónomo, independiente, preservado de cualquier presión, y esto no se logra sometiendo a los fiscales al poder disciplinario de un poder del Estado. De modo que me parece que la política sí debe recuperar, mirar un poco hacia atrás y recuperar esa sensatez de poder poner sobre la mesa estas cuestiones, que son cuestiones institucionales muy importantes, y tratar de llegar a un acuerdo y encontrar una salida para garantizar precisamente el funcionamiento debido de cada una de las instituciones. ¿Qué cuestión es imprescindible hoy para la justicia santafesina y que está faltando y que usted reclama, demanda? ¿Qué cosas son esenciales y que hoy no están en la provincia, en materia judicial, ¿no? Bueno, son muchos los desafíos y los temas pendientes. Creo que tenemos esta cuestión vinculada, se ha avanzado mucho en el sistema de justicia penal, esta cuestión que nos está preocupando y a la que hemos referido, pendiente, pero bueno, hay que mirar también a la justicia civil, la justicia laboral, la justicia de familia, y allí necesitamos una transformación profunda. Tenemos que recuperar un proyecto institucional de justicia pública, tenemos que terminar con el expediente papel, tenemos que terminar con el esquema de juzgado. Estamos trabajando con un sistema de organización, con una matriz, con una estructura, con un proceso de gestión y con un modo de litigación que ya lleva más de un siglo. De modo que si no pensamos en reformular esa matriz de trabajo, toda la inversión que hagamos en materia tecnológica no va a tener una gran capacidad de rendimiento. La tecnología sirve cuando primero cambian los procesos de trabajo, y allí hay que intentar una profunda reforma que nos aleje, digamos, del expediente papel y nos vuelva a un sistema de audiencias públicas y orales, en donde el proceso se estructure básicamente sobre dos grandes audiencias, una audiencia inicial, una audiencia final, y esto sin duda va a tener un impacto muy grande en un problema que nunca se pudo resolver, que son los tiempos de la justicia. Y qué es lo que necesita la gente, ¿no? Porque la gente lo que requiere es una respuesta en un plazo razonable, y para una respuesta en un plazo razonable tenemos que dejar de pensar en más empleados, en más jueces, en más juzgados, y tratar de pensar alguna vez en que lo que hay que cambiar es el sistema de organización, los procesos de trabajo y las formas de litigación. Lo saca un poco de Santa Fe, ¿no? Aunque también forma parte de esto. La grieta política que uno menciona habitualmente, ¿está interfiriendo la actividad de la justicia federal, por ejemplo? Porque como nunca se habla de jueces que están de un lado, de jueces que están del otro, de jueces que fueron a jugar al tenis con Macri, de jueces cercanos al kirchnerismo. ¿En qué punto está eso?
Bueno, Comodoro Pi, porque no es toda la justicia federal, fundamentalmente la justicia de Comodoro Pi es una muestra clarísima, ¿no?, de cómo el Poder Judicial se ha convertido en un campo de lucha. Y esto ha llevado a situaciones verdaderamente escandalosas. Si en algún lugar hace falta una reforma y una rápida intervención es precisamente en ese ámbito de la justicia, que para colmo es la justicia que se visualiza todos los días en los medios de comunicación y a través de la cual se generaliza la actividad de todos los actores judiciales, lo cual es muy injusto. Y creo que la reforma, muchos de los problemas de Comodoro Pi se hubieran evitado si Comodoro Pi hubiera implementado un sistema de justicia penal como el que tiene Santa Fe. Si Comodoro Pi hubiera puesto en funcionamiento el sistema acusatorio que fue sancionado en el año 2015 y que fue postergado indefinidamente. Comodoro Pi se resiste a que ello se ponga en vigencia porque ese sistema significa transparencia, significa tener jueces que tengan que dar la cara, significa tener un sistema de audiencias públicas, y en un sistema de audiencias públicas se garantiza la imparcialidad de los jueces, se garantiza la publicidad y se garantiza la transparencia. Todo lo que no pasa en Comodoro Pi, fundamentalmente en la etapa de investigación. Por eso me da la impresión de que es muy importante discutir la reforma y tratar de implementar cuanto antes su vigencia en el ámbito de los tribunales federales de Comodoro Pi y también en el resto del país donde todavía no está vigente. Gracias, doctor Herbeta, por haber estado en profundidad. Bueno, te agradezco mucho la invitación, ha sido un gusto para mí y te mando un fuerte abrazo. Tras el corte hablamos con un concejal, demócrata progresista, pero referenciado en el Frente Progresista, que es Lisandro Seno. Ya venimos.